Pero yo me comprometo con usted de mediar para que esto se trate. Yo ya les dije, yo no tengo problema que se trate. No voy a impedir que se trate. Tenemos los 23 Nosotros tenemos que ser conscientes de que así como está esto, no sirve. Porque tenemos dos caminos. O modificamos, que es el camino que realmente va a ser para que la implementación sea aplicable, o postergar. Ese es el último caso. ¿Cómo va a votar? Tenemos dos caminos. ¿Cómo vas a votar? Y si no se modifica, yo tengo que votar por la postergación. No, pero ¿cómo vas a votar? Y yo voy a leer, yo ya me comprometí que voy a leer a fondo eso, y si me convence voy a votar por la modificación. Y si no, voy a votar por la postergación. La modificación es sencilla, solamente que nos aplique el don para la lista de preferencia. Esa es la única modificación. Que se aplique el don solamente para los escaños. Para eso nomás lo sigue el don. Para eso nomás. Esa es la única modificación que no hay nada ni que hacer en otro cálculo. Solamente que el don no está hecho para una lista preferencial, solamente para los escaños. Para eso fue creado. Yo le digo, muchas cosas se dicen en público y luego se toman otras decisiones. Eso es lo que yo por lo menos no acostumbro a hacer. Yo, mis opiniones, mis decisiones las digo en público, no, por eso muchas veces me dan duro. Sí. Yo soy sincero. No, yo no voy a estampar porque no estoy de acuerdo con la ley actual, y con las modificaciones tengo que adentrarme más para... ¿Y esta es el periodo de modificación? Y yo tengo que leer mejor las modificaciones. Yo no sube tiempo todavía de adentrar, no se trata, ni se va a tratar. Hasta el momento. A no ser que los colegas el jueves que viene pidan nuevamente se tengan los votos, y lógico que yo voy a incluir. ¿Cómo yo voy a estar? Usted puede meter en el orden del día, ¿no? Puedo meter. Y háganos por favor y mete que para este jueves ya no, porque ya sacamos el orden del día esta mañana a las 10 ya salió. ¿Cómo se implica? Que pase lo que tenga que pasar. Para el jueves que viene. Nosotros